Taller de conocimiento de la Virgen María. Entramos a la sesión número 23. Los que viven en la voluntad divina son los primeros delante a Dios. Son inseparables con la Virgen María. Dispongámonos entonces fundidos en la voluntad de Dios, hacer esta oración inicial, que es como una consagración a nuestra Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Celestial, tómanos entre tus brazos. Te entregamos todos los actos y los instantes de este día, para que los unas a los tuyos y a los de tu Hijo Jesús, y los vincules a ese acto único y eterno, y haz que hasta donde llegaron los de ustedes, lleguen también los nuestros, de modo que no nos quedemos atrás, sino que sigamos siempre todo lo que tú y nuestro Jesús hicieron en la divina voluntad, con la única finalidad de poder amarlos como ustedes mismos se aman, y darle al Padre la gloria perfecta. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Santísima Madre ha sido puesta por Dios, primero que todo, por supuesto, y por la Santa Iglesia, que es el mismo Cristo, como modelo de todo creyente. Es modelo porque es la primera criatura, la nueva Eva, que vivió plenamente en el reino de la divina voluntad. Y hasta donde ella llegó, hemos de llegar nosotros. Ha de llegar la iglesia. Esa iglesia peregrina que somos todos los bautizados, cada uno en el grado o en el nivel que Dios le haya señalado y que por respuesta a la gracia haya alcanzado. Entonces estos capítulos que vamos a meditar nos van a hablar de dos cosas. Así como la Virgen, por haber vivido plenamente en la divina voluntad, ocupa el primer lugar ante Dios, así los que vivamos en la voluntad de Dios, Dios nos dice ocupar el primer puesto ante Él. E igualmente nos haremos inseparables de la Virgen. Y esto es lo que nos va a explicar Jesús a través de estos capítulos. Luisa inicia contándonos que ella, ya fundida en el querer divino, le estaba pidiendo a la Virgen que viniera junto a ella, que le diese su mano, a fin de que Luisa, bajo la guía de la Virgen, pudiera corresponderle debidamente a Dios en cuanto al amor, a la adoración, a la gloria que Él merece recibir. Jesús, que siempre está pendiente de lo que hace Luisa, cuando ella termina este acto de súplica a la Virgen, le dice: Hija mía, tú debes saber que los primeros delante a la majestad suprema son aquellos que han vivido en mi querer
y que jamás han salido de mi voluntad. Mi mamá vino al mundo después de 4000 años. Sin embargo, delante a Dios fue primero que Adán. Sus actos, su amor, están en el primer orden de las criaturas. Así que sus actos están primero que todos los actos de las criaturas, porque fue ella la más cercana a Dios, vinculada con los vínculos más estrechos de santidad, de unión y de semejanza. Y es lo que nos dice Jesús aquí, no importa el año en que haya nacido. Si es un alma que ha vivido en mi voluntad, que jamás se ha salido de mi voluntad, va a ocupar los primeros puestos. Primero que Adán, primero que Moisés, primero que David. Por eso dice, serán puestos en el primer orden, en razón de esa vida de santidad, de unión y de semejanza con Él, que da precisamente este vivir en la voluntad de Dios. Esto es del volumen 19 de mayo 6 de 1926. Sigue explicándole Jesús a Luisa y con ella a nosotros. Con el vivir en nuestro querer, sus actos se volvían inseparables de los nuestros. Está hablando de esa vida en la divina voluntad vivida por la Virgen María. Como sus actos se volvían inseparables de los nuestros, se volvían los actos más cercanos, como cosas connaturales a su Creador. El primero y el después en nuestra voluntad no existen. Claro, porque la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios no está en el tiempo. Por eso en ella no existen ni el antes ni el después. Todo es como acto primero. Por eso, quien vive en mi voluntad, a pesar de que venga al último, es siempre antes que todos. Lo hizo con su Santísima Madre y nos avisa, nos anuncia, nos informa que esto mismo vivirán los que han hecho siempre su voluntad, lo que han vivido en su voluntad. Así dice, quien vive en mi voluntad, a pesar de que venga lo último, es siempre antes que todos. Será puesto primero que todos. Son dijera yo, los anzuelos que Jesús lanza para que nos demos cuenta lo grande que es vivir en su voluntad. Continúa diciendo, así que no se mirará la época en la cual las almas saldrán a la luz del tiempo, sino que se verá si la vida de mi voluntad ha estado en ellas como centro de vida, reinante y dominante en todos sus actos. Vamos a detenernos aquí porque esto es muy importante. ¿Qué importa que sea la última criatura que nazca? No importa. ¿Qué es lo que Jesús ve? Si la vida de la voluntad divina ha estado en esa alma como centro de vida, es decir, de ahí salían todos sus actos. Reinante, si siempre ocupó el primer puesto como rey. Dominante, en cuanto a que fue un acto operante permanente en
todos los actos de las criaturas. Es muy importante. Estos adjetivos, reinante, dominante en todos sus actos, tal como reina y domina en el seno de la divinidad. Es decir, si tuvo libertad suprema, dominio absoluto, reinado real. Si eso se dio en el alma, estas serán las primeras. Sus actos hechos en nuestro querer se elevarán sobre todos los actos de las otras criaturas, y todas quedarán detrás. Por eso, estas almas serán nuestra corona. Ser corona de Dios es algo muy grande. Ceñir sus sienes, estar en Él, es de los privilegios más grandes que Dios concede a las almas que han dejado reinar su voluntad en ella en todos sus actos. Es importante. En este capítulo yo quiero resaltar este punto porque es bien importante. Luisa llamaba a la Virgen, dice, tú llamabas a mi mamá en mi querer, o sea, en la voluntad, porque es que la voluntad de la Virgen es la misma voluntad de Jesús. Si nos unimos a la voluntad de la Virgen, nos unimos a la voluntad de Jesús. Así que unirme a la Virgen en la voluntad de Jesús es unirme a la voluntad de María. Y me uno para corresponderle a Jesús como Él merece, con una adoración divina, con una gloria divina, con un querer divino. Ese acto de fundirnos en la voluntad de María o fundirnos en la de Jesús por medio de María es lo mismo. Eso nos unifica con la Virgen. Y no solo eso, nos da a nosotros los actos de la Virgen, o sea, nos hacemos uno solo con la Virgen. Nos volvemos inseparables con la Virgen. Por eso dice él, los actos tanto de Luisa como de la Virgen se han vuelto inseparables. Y entonces él siente a la Virgen en nosotros y siente a nosotros, a la Virgen, cuando hacemos esto. Esto pues es del volumen 19 de mayo 6 del 26. Vamos a pasar a otro volumen, que es el volumen 30 de diciembre 8 de 1931. Jesús habla de su mamá, de lo que es la Virgen para Luisa y para cada uno de nosotros. Hija mía, tú jamás estás sola en tus actos. Tienes a la mamá celestial junto contigo. La Virgen es madre de cada acto nuestro. Eso no lo podemos olvidar. Y porque es madre de cada acto nuestro, ella siempre está con nosotros. Y Jesús se lo afirma a Luisa, tú jamás estás sola en tus actos. Tienes a la mamá celestial junto contigo, que no solo te rodea, sino que con la luz de sus virtudes alimenta tu acto para darle vida. Porque tú debes saber que la soberana reina, desde su inmaculada concepción, fue la primera y única criatura que formó el anillo de conjunción entre el Creador y la criatura roto por Adán. Ella estableció esa unión. Ella nos abrazó en ella porque Jesús nos puso a todos en ella. Ella aceptó el divino mandato de vincular a Dios y a los hombres y los vinculaba con sus primeros actos de fidelidad
de sacrificio, de heroísmo, de hacer morir su voluntad en cada acto suyo. Y no una vez, sino siempre, para hacer revivir la de Dios. Y recordemos que la Virgen María, al igual que Jesús, no tuvo vida propia, si así pudiéramos decir, no vivió su vida, sino que en cada acto de ella abrazaba el acto de todas las criaturas. Y en nombre de todas las criaturas le daba a Dios honor, gloria, adoración, alabanza, acción de gracias, en nombre de todos. Ella todo lo hizo en nombre de todos en razón de la misión que Dios le puso, de vincular a los hombres con Dios, de establecer ese lazo de unión. También la llamó pacificadora, la nombró pacificadora, poner paz entre la voluntad humana y la voluntad divina, entre la criatura y el Creador. En este mismo volumen 30, de diciembre 8 del 31, continúa hablando de su mamá. Dice, de esto brotaba una fuente de amor divino que cimentaba a Dios y al hombre, y todos los actos de ellos, así que sus actos, su amor materno, su dominio de reina, son cemento que corre, que cementa los actos de las criaturas para volverlos inseparables de los suyos, a menos que algún ingrato rechace recibir el cemento del amor de su mamá. Esto hace la Virgen siempre. Dice, de esto, o sea, de su corazón, de sus actos, brotaba una fuente de amor divino que cimentaba a Dios y al hombre. Y cimentaba también todos los actos de la criatura. Así que sus actos, su amor materno, su dominio de reina, son cemento que corre y corre siempre. ¿Para qué? Para volver inseparables nuestros actos de los suyos. Porque somos sus hijos. Y lo que más anhela una madre es estar con sus hijos, ayudar a sus hijos. Ella está pendiente de cada uno de nosotros, por eso nunca estamos solos. Siempre, siempre está nuestra madre con nosotros. No dice nuestra madre iglesia, todo lo que Dios es por naturaleza, la Virgen lo es por gracia. ¿Y dónde está Dios? Está en todas partes. ¿Dónde está la Virgen? Está en todas partes. En cada uno de nosotros. Recordemos cómo cuando ella fue concebida, Jesús y la Santísima Trinidad realizaron un prodigio, un doble prodigio. Primero, nos metió a todos, a toda la humanidad en María. Y segundo, en cada corazón puso a la Virgen María. Y dice, para que cada uno tuviera una madre exclusivamente suya. Son los portentos de amor de Dios para nosotros. Por lo tanto, dice Jesús, tú debes estar convencida que junto a tu paciencia está la paciencia de la mamá reina, que circunda y rodea, sostiene y alimenta la tuya en torno a tus penas. Te circundan sus dolores, que sostienen y alimentan como aceite balsámico la dureza de tus penas. En resumen, en todo está la Virgen, lista para ayudar. En nuestras alegrías están sus alegrías, para que participemos de su gozo. En todo está nuestra Madre, lista
para ayudarnos, presente en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella es la reina hacendosa, dice Jesús, que no sabe estar ociosa en su trono de gloria, sino que desciende, corre como madre en los actos y necesidades de sus hijos. Por eso, agradécele por sus tantos cuidados maternos. Y aquí nos podemos nosotros hacer una corta reflexión. ¿Qué tanto somos agradecidos con la Virgen María? Por lo menos cada noche, antes de dormir, damos gracias a Dios por todo lo que a través de la Virgen nos envió, porque todo bien viene por medio de María. Y le agradecemos a la Virgen todos los cuidados maternos que tuvo con nosotros durante ese día, todo cuanto nos ayudó. Ese debiera ser un acto que debiéramos realizar nosotros cada noche. Agradecerle por sus tantos cuidados maternos y agradecerle a Dios que nos ha dado una madre tan santa, tan amable, tan amorosa, tan tierna, que llega a ser la que retira todos los actos de ellos para cubrirlos con los suyos y para suplir a lo que en ellos falta de bello y de bueno. Eso hace la Virgen. Cubre nuestros actos con los de ella y suple lo que falte a lo nuestro. Está acuciosa, pendiente de sus hijos. ¿Qué madre nos ha dado Dios? ¿Cómo no aprovechar este don tan grande y cómo no agradecerlo? En este otro capítulo del volumen 30 de marzo 13 de 1932, Luisa vuelve a acudir a la Virgen, porque pues para todos los bautizados, los cristianos, los que tenemos la certeza de que la Virgen es nuestra mamá, no podemos dejar de acudir a ella, querer estar a su lado y sentirla a nuestro lado. Y Luisa dice: ¿cómo quisiera a mi mamá celestial en mi compañía? A fin de que bajo su guía pudiera vivir como se necesita vivir en la divina voluntad. Jesús le dijo varias veces a Luisa: llama a mi madre, ella te enseñará, ella es la maestra. Por eso Luisa acude a ella con frecuencia. Igual debemos hacer nosotros. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha repetido su breve visita y todo ternura me ha dicho: al verte llamar a nuestra mamá celestial como tu guía, tu prisionero Jesús ha exultado de alegría al tener su dulce compañía en nuestro trabajo. ¿Cómo goza Jesús cuando acudimos a su madre? Y es que cuando acudimos a su madre, si estamos ejercitándonos en este vivir en la divina voluntad, pues estamos con los tres, con Jesús, con la Virgen y nosotros. Por eso Jesús dice que cuando ella llamó a la Virgen, él se puso feliz porque sintió la dulce compañía de la Virgen en ella, en él. Tú debes saber que fue ella la verdadera y celestial prisionera de mi divina voluntad. Así que conoce todos los secretos, todos los caminos, posee las llaves de su reino. Luisa llamaba a la Virgen para que le enseñara, le guiara a vivir en la divina voluntad. Y Jesús se puso feliz, también nosotros
pues sin la Virgen no podemos aprender a vivir en este reino. Es ella la maestra. Y como dice Jesús, ella conoce todos los secretos, todos los caminos, los cortos y los largos, los fáciles y los difíciles. Ella posee las llaves del reino. Si posee las llaves, ¿cómo vamos a entrar al reino sin la Virgen? No es posible. Ella es la que nos introduce en este reino. Cada acto que hacía la reina prisionera, está hablando de cómo vivió la Virgen este reino de la divina voluntad. En cada acto preparaba en su acto el puesto para recibir los actos de la criatura hechos en la divina voluntad. O sea, en cada acto suyo, hecho en la divina voluntad, todos los actos de la Virgen fueron hechos en la voluntad de Dios. Ella abría el campo para encerrar allí los actos de quienes vivieran en la divina voluntad. O cómo la soberana celestial está a la expectativa, muy atenta, para ver si la criatura obra en mi fiat, para tomar con sus manos maternas estos actos y encerrarlos en sus actos, como prendas de que se quiere el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Como ella es la que tiene las llaves, como ella es la que conoce los secretos, ella es la que toma todos los actos de la criatura cuando los hace en la divina voluntad. Por eso está atenta para ver si la criatura obra en mi fiat, o sea, obra en la voluntad de Dios. Y cuando ve que la criatura obra en la voluntad de Dios, toma esos actos que fueron hechos en la voluntad de Dios, los encierra en sus actos, los une a sus actos como prendas, o sea, como garantía de que se quiere el reino de la divina voluntad. Porque como ella es la que abre el reino, porque tiene las llaves, pues si la criatura sigue haciendo actos continuos en la divina voluntad, llegará el momento en que ya definitivamente entra en el reino, poseyendo el don de la divina voluntad. Por eso la Virgen va como acumulando esos actos. Continúa Jesús diciendo, así que este reino fue ya formado por mí y por la celestial Señora. Ya existe, claro, en Jesús y en María se dio la plenitud de este reino aquí en la tierra, en ellos dos. Solo que se debe dar a las criaturas. Para darlo es necesario conocerlo. Y como ella es la criatura más santa, más grande, y que no conoció otro reino que el de mi divina voluntad, ocupa el primer lugar en ese reino de la voluntad de Dios. Y por derecho la celestial reina será la anunciadora, la mensajera, la conductora de un reino tan santo. Ella fue puesta por Dios con todos esos papeles, oficios, le toca anunciarlo. Y ella es la que lo da a conocer. Si nosotros nos ponemos a analizar, todo el que entra a conocer la divina voluntad entra por María. Ella es la mensajera, ella es la que lleva este anuncio. Ella es la conductora de un reino tan santo. Le toca anunciarlo, le toca darlo a conocer y conducirnos hacia ese reino tan santo.
Todo esto nos habla de lo importante que es conocer a la Virgen María y conocerla a la luz de la divina voluntad. Por eso estos talleres, porque es que si no vemos la importancia que ella tiene en este reino y cuánto pesa para Jesús el que invoquemos y vivamos inseparables de su mamá, pues no vamos a poder lograr este reino tan grande. Por eso ruégale, dice Jesús, invócala. Ella te servirá de guía, te servirá de maestra. Con amor todo materno recibirá todos tus actos y los encerrará en los suyos. Y te dirá, los actos de mi hija son como los actos de su mamá. Por eso pueden estar con los míos para duplicar el derecho de las criaturas, para que se les dé el reino de la divina voluntad. Y este es otro punto importante, porque esos actos nuestros, hechos en la voluntad de Dios, actos que la Virgen toma para unirlo a los suyos, no solo nos dan a nosotros la gran ventaja de este reino, sino que esos actos a su vez se vuelven una súplica ante Dios para pedir el reino para las demás criaturas. Porque los actos hechos en la voluntad de Dios son actos de Jesús, no lo olvidemos. Continúa. Como su reino, porque este es el reino de la Virgen, Dios lo debe dar y la criatura lo debe recibir. Se requieren los actos de ambas partes para obtener el intento. Los actos de la criatura para recibir este reino y los actos de Dios, que nos llama a vivir en este reino, porque Él es el que nos llama. Por eso, aquella que tiene más ascendencia, más poder, más imperio sobre el corazón divino, ya sabemos quién es la soberana del cielo. Sus actos estarán a la cabeza, seguidos de los otros actos de las criaturas, cambiados en divinos, en virtud de mi voluntad. Los actos de la Virgen están a la cabeza, y a esos actos de la Virgen le siguen los actos de todas las criaturas que han obrado en la divina voluntad. Y son esos actos los que nos darán el derecho a recibir este reino. Y Dios, al ver estos actos, se sentirá movido a darlo por aquel amor que tuvo en la creación, que todo lo creó para hacer que su voluntad se hiciera como en el cielo, así en la tierra. Y que cada criatura fuera un reino de su voluntad para que tuviera su total dominio. Por eso siempre adelante en el obrar y vivir en el fiat supremo. Comprendemos entonces la gran importancia de hacer todos nuestros actos en la voluntad de Dios. Y pienso que es el ejercicio más importante, esencial, que nos toca a nosotros hacer permanentemente. Realizar todos nuestros actos en la voluntad de Dios. Y cada acto en la voluntad de Dios sabemos que es tomado por la Virgen. Ella los toma, los une a los suyos y los va como acumulando para poder garantizar disculpen esta interrupción. Decíamos lo importante que es realizar estos actos en la voluntad de Dios. Son ellos los que nos dan el derecho al reino. Y no solo eso, sino que Dios
al ver estos actos, se sentirá movido a dar el reino a todos, ¿sí? ¿En razón de qué? De ese amor que tuvo al crear al hombre, que lo creó para que su voluntad reinara en él. Dios creó al hombre para que cada criatura fuera un reino de su voluntad, para que en cada criatura su voluntad tuviera el pleno dominio. De ahí la felicidad tan grande que a la Virgen y a Jesús les producen estos actos hechos en la voluntad de Dios, y el bien tan grande que estos actos hacen a la humanidad entera. Porque mientras más numerosos sean estos actos y mayor número de personas se decidan a vivir en este reino, pues más pronto vendrá la plenitud de este reino para toda la iglesia y para el mundo entero. Por eso a quienes Dios por misericordia infinita nos está dando a conocer esto, y la gracia de poderlo comprender, pues tenemos una gran responsabilidad de responder a Él, no solo para un bien personal, sino para el bien de toda la iglesia y para la gloria perfecta de Dios. Hay otro punto importante de este volumen 19 de mayo 6 de 1926, que es el capítulo base, donde Jesús nos habla de cómo su voluntad lo une todo. En su voluntad está todo unido. Por eso es que cuando nos unimos a su voluntad, nos hacemos también inseparables de la Virgen, porque ella vive en la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús y la voluntad de la Virgen son una sola. Entonces, al unirnos a Jesús, nos unimos a ella. Así lo explica Jesús. Dice, mi voluntad une a todos y a todo. Es que en su voluntad estamos todos y está todo. No sería verdadero vivir en mi querer, ni verdadero obrar de mi voluntad, si todo lo que a ella pertenece y todo su eterno obrar no lo concentra en el alma que en ella vive y donde tiene su reino y dominio. Si esto no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, lo que no puede ser, porque mi voluntad une todo junto su obrar y de él hace un solo acto. Y si se dice que crea, redime, santifica y otras cosas, son los efectos de aquel solo acto que jamás cambia de acción. Dios vive en un solo acto. En Dios no hay sucesión de actos. En la voluntad de Dios está todo, pasado, presente y futuro. Creación, redención y santificación. En la voluntad de Dios estamos todos y está todo. En consecuencia, cuando entramos en la voluntad de Dios, cuando nos unimos a la voluntad de Dios, en ella encontramos todo y en ella podemos tomarlo todo. Por eso es que cuando nos fundimos en la voluntad de Jesús, podemos abarcar a todas las criaturas, podemos ir al pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios participa al alma que se une a ella de todo lo que ella es. La participa de su inmensidad, de su eternidad, de su santidad. Y dice que si eso no fuera así, entonces fuera como un reino dividido. O sea, ella sí tiene todo, pero la criatura que se une a ella no tiene todo, ¿no? Dice que no. Que su voluntad une todo junto, su obrar
y de él hace un solo acto. Entonces, esa es la razón por la cual el unirnos, el fundirnos, es un acto tan solemne, tan sublime, tan importante, que es entrar en la eternidad, es entrar en el ámbito de Dios. Su voluntad nos une a todos y a todos. Por eso en su voluntad estamos todos unidos. Todos los que estamos tratando de vivir en su voluntad, ahí estamos unidos. Y termina este capítulo Jesús diciendo, quien vive en mi querer, su origen es eterno. Es que quien vive en la divina voluntad ya entra en la eternidad. Es la vida de cielo aquí en la tierra. Su origen es eterno, pero quien vive en su voluntad. Y vive en su voluntad quien hace actos continuos en su voluntad. Ese tiene que ser nuestra tarea, nuestro esfuerzo, inseparable de su Creador, porque vive fundido en su voluntad. Por eso se hace inseparable del Creador, del Dios mismo. Inseparable de la Virgen María. ¿Por qué? Porque se hace inseparable de todos aquellos en los cuales mi voluntad ha tenido su reino y su dominio. Entonces nos hace inseparables del Creador, inseparables de la Virgen María, inseparables de Luisa, inseparables de todos los hijos del divino querer o hijos de la divina voluntad, inseparable de todos aquellos que viven en la voluntad de Dios. Nos hace uno solo en Dios. Esto es lo maravilloso, el portento de este vivir en la voluntad de Dios. Podemos entonces concluir, antes de haber finalizado este taller, puntos importantes. El primero, volvernos inseparables de la Virgen, llamarla en todo, hacerlo todo con ella. Esto es vivir la consagración, hacer todo en María, con María, por María y para María. Eso complace y hace feliz a Jesús. Agradecer permanentemente a Jesús por habernos dado a su madre y a la Virgen por todas las gracias y favores que a lo largo del día hemos obtenido de ella, por todo lo que de ella nos ha participado. Ya el que esté atenta a nuestros actos hechos en la voluntad de Dios y los tome para unirlos a los de ella y así adornarlos con sus actos, ya eso es una gracia muy grande y un favor enorme para agradecerle a la Virgen. Y vivir la certeza de lo que Jesús nos dice, somos inseparables de Él, somos inseparables de la Virgen. Vivamos en forma continua nuestros actos realizados en la voluntad de Dios, unidos a la voluntad de la Virgen María. Y no olvidemos esta conclusión que Jesús nos anota. Quien vive en mi querer, su origen es eterno, inseparable de su Creador y de todos aquellos en los cuales mi voluntad ha tenido su reino y su dominio. Vamos entonces a empezar dándole
Gracias a Jesús por la Virgen María y con esto terminamos nuestro taller. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.